En este momento vamos a pasar, antes de la rifa, por favor, antes de la rifa, a realizar un informe respecto a la campaña que se ha realizado en términos académicos, en términos reflexivos, en términos críticos, para que este tipo de campaña, este tipo de actividad, pues tenga un trabajo no de corto ni mediano, sino de largo plazo, dada que la organización universitaria, como acaban de señalar sus compañeros, es una organización en la cual pues se dan ideas muy interesantes que permiten, bajo el principio de subsidiariedad, responder a cada una de las necesidades que tienen nuestros vecinos. Cada uno de nosotros en esta campaña, en este curso, pues hemos tenido la posibilidad de sortear varios obstáculos, no solo en el tema de la venta de rifas, sino también en el tema de la organización de los horarios y exámenes que pues cada estudiante tiene. Sin embargo, es muy destacable que todos han contribuido con un grano de arena para lograr y hacer realidad un apoyo concreto que resuelve un problema concreto que no se queda en el aula universitaria, en las cuatro paredes del aula universitaria, sino que trastoca, traspasa esa misma realidad y va directamente a resolver el problema concreto de los vecinos, de nuestra gente, de nuestros niños. Créanme que no existe mucha diferencia en el ejercicio de un cargo público a lo que hemos visto en este momento, y que brillantemente han defendido sus propuestas sus compañeros, no solo hoy, sino en el transcurso del semestre hemos tenido varios debates. En realidad esta es la parte final que resume, sintetiza cada una de las posturas que sus compañeros han logrado analizar, estudiar, reflexionar y, claro, proponer para poner a consideración de todos ustedes, auditorio presente. Cuando ustedes entraron a la universidad, si recuerdan, o a cada inicio de semestre, hay una pregunta que es repetitiva, ¿no? Constante y sistemática. La pregunta clave: ¿por qué han elegido estudiar Derecho? Yo también me he hecho esa pregunta varias veces en mi vida, al igual que ustedes cuando comencé a estudiar y al igual que ustedes al comienzo de cada semestre. Al comienzo de cada semestre seguramente no tenía preparada la mente para responder y recordarme lo que había tenido al comienzo del ingreso a la carrera, pero uno va refrescando la memoria y los ideales que tiene cada vez que realiza algo que le convence. ¿Por qué han estudiado Derecho? Pues sin duda esa pregunta pasa por muchos factores, uno de los cuales, que me parece esencial, es un punto que muy pocas veces se toca: la vocación. Pues la garantía para realizar un ejercicio profesional impecable, un ejercicio profesional que dé satisfacciones personales, familiares, vecinales, nacionales, internacionales, es nada más y nada menos poner en sintonía la profesión con la vocación. Parece muy elemental, parece muy sencillo lo que estoy diciendo, sin embargo, es una tarea que merece una reflexión previa que viene evidentemente del interior de la persona, de la conciencia, del alma misma de la persona. Bien, la vocación entonces es una cuestión que debemos respondernos cada uno de nosotros. Dios mismo ha puesto una vocación en cada uno de nosotros. La tarea está en descubrirla y vale la pena tomar el tiempo para pensar en el tiempo qué es lo que uno va a hacer en su vida. Ustedes saben, ya están a mitad, casi a la mitad de la carrera, que el derecho pues tiene muchas ramas, tiene muchas disciplinas. En esas disciplinas, en ese marco, en ese abanico disciplinario, pues tienen ustedes que elegir la disciplina, la especialidad que más vaya con su vocación, que más vaya con las características que ustedes tienen como persona, que más vayan con las características que ustedes tienen, en síntesis, como vocación.
La vocación, pues, no es otra cosa que hacer lo que a uno le gusta. Nada más es eso. Y cuando uno hace lo que le gusta, pues el trabajo no es un castigo. El trabajo es sencillamente la felicidad de trabajar. Hacer lo que a uno le gusta es verdaderamente una bendición que uno, caminando el día y la noche, ve en la vida como recompensa el espíritu para seguir adelante. En el momento en el que estamos viviendo, como los candidatos en debates anteriores han expresado, hemos observado muchas críticas sobre las autoridades públicas, sobre los servidores públicos, sobre los funcionarios públicos. De manera constante y sistemática se ve en las noticias cómo servidores públicos de una u otra institución pública no respetan los principios mínimos éticos, peor aún los principios normativos del ordenamiento jurídico. Pues esas críticas no simplemente tienen que quedarse en el anaquel de las críticas al lado de la biblioteca, sino que sencillamente tienen que servir de planteamiento de pregunta para cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros mismos debemos empezar por nosotros mismos. Es muy sencillo criticar, es muy fácil criticar, es muy fácil hablar, calificar con adjetivos a otras personas que no están en los lugares donde nosotros nos encontramos. Pues bien, con esta experiencia, los que están allá, como los que estamos acá, debemos empezar sencillamente por nosotros mismos. ¿No les ha pasado a algunos de ustedes que mientras más criticamos, caemos en lo que criticamos? Pues darse cuenta de esa situación ya es un avance y me hace prudente en los juicios, en los conceptos que emito sobre los demás. Quizás nosotros, que criticamos a instituciones públicas, cuando estemos en una misma situación, seamos peores que las personas que estamos criticando. Por tanto, ese tema de la autocrítica pasa otra vez necesariamente por un descubrimiento vocacional, un descubrimiento de qué es lo que quiero. Ese descubrimiento pasa también por un convencimiento. Cuando vemos que personas fácilmente tropiezan bajo tentaciones económicas en algún sector público, pues debemos preguntarnos nosotros mismos si tenemos la preparación y la formación ética para no caer en los mismos errores. Si tenemos, reitero, subrayo, si tenemos la convicción, estar convencido de algo, para entender de que el ejercicio de la función pública, del servicio público, es una vocación. El servicio público pasa por la siguiente premisa, tan elemental, pero tan elemental que hasta da vergüenza decirla, pero el sentido común a veces no lo practicamos, no lo usamos. Servicio público es servir a los demás antes que los intereses propios. Servir a los demás y no servirse del cargo. Servir a los demás poniendo la mayor parte de las veces al yo personal detrás o después de los intereses colectivos. O sea, es una entrega personal para pensar primero en el otro, en lo que necesita, antes de lo que yo necesito. Para muestra un botón, vemos, por ejemplo, el caos vehicular en el que vivimos. Una competencia municipal, ciertamente. Pero cuando ustedes observan una infracción de tránsito, por ejemplo, respecto al no ejercicio para ceder el paso a otra persona que quiere pasar, esa falta de amabilidad es una muestra clara de una actitud egoísta que no piensa en el otro. Si me estaciono mal, si no paro para que otro auto que tiene una posición más incómoda, y como decía, para muestra un botón, podemos inferir todavía peores situaciones en las que justamente nos encontramos en este momento.
Hablo de la realidad nacional y la realidad municipal. Pues bien, pensar en el otro significa ceder el paso, dar el asiento, pensar en la comodidad del otro y no en mi comodidad para que el otro se incomode. Eso es el servicio público. Este centro infantil hace una tarea loable, decía hace un momento, porque la profesora Sara Romero, la encargada del centro infantil, no hace otra cosa que pensar en los niños. No hace otra cosa que entregar su vida. Ya cuántos años tenemos a este centro, ustedes han hecho una investigación, está en los folletos, para entregar su vida por los niños. ¿Qué mal están siendo maltratados los niños desde todo punto de vista? ¿Quién piensa en ellos? La temática de la competencia municipal. Los medios de comunicación están azotando a los niños con ideas que no tienen nada que ver ni para su edad, peor aún para personas con inmadurez a pesar al margen de la edad. La mala utilización que se hace de los niños como objeto que no piensa, que no siente, que no tiene derecho a la vida, es un aspecto que es muy importante y que pocas veces, como la vocación, como el convencimiento, se tratan en los debates políticos o en los debates académicos. Esta vocación, este compromiso, este servicio público pasa, jurídicamente hablando, por el respeto al derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho que hay como jurista defender en todas las instancias. Estamos acostumbrados a abusar de las personas que no se defienden. Estamos acostumbrados a vilipendiar los nombres que no nos parecen. Sin embargo, empezando por nosotros mismos, un argumento claro en materia jurídica es el respeto al derecho a la vida. Estamos aquí todos ejerciendo el derecho a la vida. Sin embargo, niños como esos y niños no nacidos en el vientre materno son víctimas de asesinatos tremendos, arbitrarios, violentos, cada minuto que pasa en este momento en el que estoy hablando. Entonces, cabría hacer una pregunta muy interesante. En la Segunda Guerra Mundial, hablábamos de, según estadísticas oficiales, en el genocidio de 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños, que fueron llevados a los campos de concentración. Actualmente, en este momento, en esta fecha, a esta hora, existen una cantidad mayor a la cantidad de genocidio en asesinatos a niños que están por nacer y que viven. Entonces cabría hacer una pregunta reflexiva respecto a ese tema, la convicción del respeto al derecho a la vida. ¿Quiénes serán más nazis? ¿Los nazis de la Segunda Guerra Mundial? ¿O nosotros, que estamos pasivamente mirando lo que está pasando y no articulando un discurso en el que de manera argumentada y seria se defienda el derecho a la vida? Hay muchos enfoques que ya han tenido hasta voz en diversos niveles legislativos que regulan el derecho a la disposición de la vida. El derecho a la disposición de la vida. Si derecho implica algo recto, rectum, derecho, ¿cómo puede ser algo correcto asesinar a un ser que no puede defenderse? Es una cuestión elemental. Esta es una gran oportunidad para que instauremos de una vez un apostolado profesional. Estábamos conversando con sus compañeros algo sobre ese tema. No quedarnos en sencillamente esta campaña, que ha sido muy exitosa, dicho sea de paso, sino hacer de manera sostenible, organizativamente hablando, grupos universitarios que hablen sobre temas de fondo como el derecho a la vida, que nace de la vocación convencida, el compromiso del servicio público. ¿Dónde creen ustedes, una vez aproximándonos a la respuesta de por qué estudiamos derecho, dónde creen ustedes que nacen las ideas que han cambiado muchas de las políticas y decisiones a nivel nacional o a nivel mundial?
Pues no pasa por ningún otro lado que las universidades. Nuestro gran compromiso como universitarios es ese, es producir cambio, transformación. ¿Cómo? Empezando por nosotros mismos, empezando desde lo más pequeño con la amabilidad en el tráfico hasta lo más grande, porque todo viene paso a paso, desde lo más pequeño hasta lo más grande. El laboratorio de ideas está en la universidad, es acá el laboratorio de ideas. Deberían haber muchos más debates, no solamente este, con mayor razón en la realidad donde nos encontramos, donde vemos violentado el derecho a la vida. La pregunta, falta de vocación, falta de compromiso, servicio público. Este es el laboratorio de ideas, este es el lugar, este es el escenario donde tienen que nacer nuevos servidores públicos, líderes que practiquen con el ejemplo lo que dicen, que practiquen con el ejemplo lo que dicen. Estoy muy seguro que aquí sus candidatos, como muchos de ustedes, ya sienten internamente aquella chispa que los va a motivar para proseguir en alguna otra entrega del servicio público, ¿no? Quizás para algunos pase desapercibido este tema, sin embargo para otros ya está la chispa, ya está la idea para proceder en ese sentido. Hay un escenario válido también organizativo en la universidad que recién está emergiendo, el Centro Interno de Derecho. Es una interesante plataforma también para gestar ideas, para gestar transformación, cambio, agentes de cambio. Es un interesante escenario para participar. Bien, la realidad. Cuando empezábamos, hablábamos con los medios de comunicación, muchas ideas, empezábamos la campaña, teníamos muchas ideas. Ir a un lugar, tal lugar, etcétera, etcétera, de las cuales en un porcentaje considerable hemos realizado. 1% de inspiración, pero 99% de constancia. Esa es la fórmula. Hay muy buenas ideas, quizás ustedes sentados ahí tengan muy buenas ideas, como estoy seguro que la tienen. Pero el 99% de constancia es lo que nos falta. Y en eso debemos empezar a trabajar en el servicio público. Ese 99% de constancia tiene que pasar, claro, evidentemente por cosas difíciles, candidatos a auditorio estimados, cosas difíciles, obstáculos. Nadie crece si no pasa obstáculos. Nadie puede crecer si no pasa cosas difíciles. Entonces, si no estamos acostumbrados a lidiar con las cosas difíciles en el ámbito público, en el servicio público, ¿con qué fortaleza vamos a responder a las distintas tentaciones que están relacionadas con el poder? El poder municipal, departamental, nacional, internacional. Vean ustedes la noticia con qué tipo de temas está relacionado. Hay muchas tentaciones relacionadas al poder. Y como tentación es muy difícil vencer. Pero lo difícil está en las cosas en que uno va pasando para sortear los obstáculos y tener la preparación, la formación, tanto ética como científica, para encarar un servicio público idóneo. Entonces, para terminar, un mensaje que debemos plasmar en nuestra educación: la ciencia sin conciencia no puede usarse para el servicio público. La ciencia sin conciencia no es servicio público. La ciencia como conciencia, ambas tienen una fuente común, que pocas veces en la educación secular del ámbito académico la tratamos. La fuente común de toda sabiduría y de toda ciencia es Dios. Es más, nuestras universidades tienen la primera universidad en Bolivia, producto de la colonia. Entre las cosas importantes de la colonia, no ver de la perspectiva negativa, sino de la perspectiva positiva, está la Universidad San Francisco Javier, tiene nombre de un santo, producto de la evangelización que vinieron a hacer en la época de la colonia. Eso es un producto de liberación más que por la fuerza. Ciencia con conciencia, fuente divina.
si nosotros no ponemos en sintonía nuestra vocación, que gracias a Dios podemos descubrir, vamos a tener una ciencia alejada de la ética, alejada de la moral. Y si no se sirve para vivir, pues ¿para qué se vive? Si la universidad, si nuestra carrera, si nuestra campaña de formación de servidor público municipal no sirve para hacer servicio público, servir, ¿para qué estamos entonces? Para encerrarnos a hablar de temas que no ayudan a los demás. Muy bien. Termino entonces con una frase que me parece que resume todo esto que hemos hecho, que es la esencia del servicio público. Está extractada del Evangelio de Marcos. El Maestro Jesús dijo con sus palabras y ejemplo lo siguiente: ustedes, nada de jefes de pueblos que se convierten en tiranos, nada de los grandes, entre comillas grandes, que oprimen a los ciudadanos. El que quiera ser grande, ahí está San Marcos, sea vuestro servidor. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Muchas gracias y ahora pasamos a la rifa.